Martínez, que ya murió la mamá, murió el hermano, creo que la única que queda es Diana. O sea, sabía el procurador entonces, pero no se hizo el rescate. Eso fue lo que me dijo a mí Sam López, y yo lo hice público en ese momento. Viendo un caso de alto impacto, digámoslo, licenciado Chapula, una diputada cumple varios días de desaparecida, anda cerca de los 30 días. Ahora, ¿usted considera que los datos que se nos ofrecen de personas desaparecidas a nivel local y nacional son confiables? Eran agentes de gobierno. Tiempo. El caso Ayotzinapa, ¿qué pasó ahí? Amigos, es un gusto saludarlos como siempre. Soy Luis Tadeo, me acompaña Diana Galicia y esta tarde, este momento en que ustedes están viendo el video, queremos platicar con ustedes sobre un tema bastante doloroso, bastante difícil. El hecho de perder a un familiar, de no saber dónde está un ser querido, es terrible. Queremos iniciar encendiendo una luz para todos aquellos que no han regresado a casa, aquellos que lamentablemente por una situación o por otra están desaparecidos. Es un tema que en todo el país, que en Colima no es la excepción, se tienen miles de personas. A nivel nacional se habla de más de 61.300 personas desaparecidas. En Colima las cifras son muy distantes, algunos, bueno, ahorita se los vamos a presentar. Primero, presentemos a quienes nos están acompañando. Primeramente, Efraín Naranjo Cortés, que es el presidente del Comité de Derechos Humanos No Gubernamental del Estado de Colima. Efraín. Sí, muchas gracias por la invitación. Roberto Chapula de la Mora, abogado, actualmente regidor, y que también pues estuvo en Derechos Humanos, pero del Estado en cuestión ya gubernamental. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Luisito. Un saludo a todo el auditorio. Efraín, ¿Sí? ¿Cuántos desaparecidos hay? Yo creo que anda rondando cerca de los 800, 900, desde mi perspectiva. Con lo que conocemos desde antes del año 2000. Y 2001. Para adelante, muchísimo desaparecido. Porque antes eran solamente hombres, después fueron mujeres. Antes eran los asesinados hombres, después también feminicidios. Y muchos. Creo que es el fruto de una sociedad que ha venido siendo, algunos sectores siendo muy flexibles a la delincuencia, muy accesibles a cometer delitos de todo tipo y a la organización delincuencial. ¿Por qué se inició, dices, en el año 2000 ese conteo? Porque desde antes del año 2000 nosotros hemos estado acompañando gentes familiares de desaparecidos, porque hemos sido luchadores de derechos humanos desde los 80 y sin paga alguna. Lo hacemos por convicción, lo hacemos no por tampoco degradar a nadie más que se diga defensor o defensora. Lo hacemos porque nosotros estábamos convencidos de que el Estado mexicano desde los 80 ya tenía como 40 años siendo hipócrita con todos los países de la OEA y de la ONU, en que hacía valer la Declaración Universal de Derechos Humanos, homologando las leyes al interior de cada país, que era la obligación, y no lo hacía. No lo hacía y nadie lo exigía. Nosotros lo empezamos a exigir. Nosotros empezamos a visibilizar los derechos humanos. Y claro que nos llovían. Yo recuerdo en el diario de Colima, por ahí dijeron que, estoy hablando de
antes de este siglo, que pues, ¿cuáles derechos humanos ni existían? Pues sí, tenía razón, no existían. Pero había la obligación del Estado mexicano de asumir las responsabilidades que había firmado, que iba a hacer, que iba a introducir, que iba a homologar la declaración y el protocolo en contra de la tortura, en contra de los homicidios, hacer valer en la Constitución la dignidad humana, y no lo hacía. Entonces, desde ese tiempo nos queda claro cuántas veces no vino doña Rosario Ibarra, por ejemplo, Sí. con nosotros. No sé si te acuerdas, vino como 2 o 3 veces con nosotros. ¿Y vino a qué? Pues a exigir la aparición de desaparecidos de Colima que en esos momentos habían sucedido. Yo recuerdo, por ejemplo, de aquellos desaparecidos en el tiempo de Fernando Moreno Peña, José de Jesús González Medina y Alejandro Martínez Dueñas. Se murieron los familiares de buscarlos. Y nosotros acompañamos aquí, buscándolos, exigiéndole. A mí Sam López me dijo. Sí, licenciado Frei. Se le llevaron a Guadalajara. Dígame dónde están, en qué domicilio. Dígame la calle, dígame el número de la colonia de Guadalajara. Y nosotros vamos, ahí está la señora abajo. Estoy señalando así, porque yo estaba en la planta alta con Sam López. Y no admitió que entrara ni la mamá de González Medina, ni la hermana Diana, ni su hermano, al otro, creo que Roberto Martínez, que ya murió la mamá, murió el hermano, creo que la única que queda es Diana. O sea, sabía el procurador entonces, pero no se hizo el rescate. Eso fue lo que me dijo a mí Sam López, y yo lo hice público en ese momento. Caramba. Para presionar, y no hizo nada tampoco el gobernador de ese momento, ¿verdad? Y para que nos dijeran dónde estaban. Ahora estamos viviendo un caso de alto impacto, digámoslo, licenciado Chapula. Una diputada cumple varios días de desaparecida, anda cerca de los 30 días. ¿Cómo has visto hasta ahorita el desarrollo de toda esta situación como especialista en derechos humanos y también abogado? A partir de la denuncia presentada por su familia sobre la desaparición de la diputada Anel, pues ya se abocó a investigar el hecho, la fiscalía, como es su obligación. Se manejaron con mucha cautela y reserva las investigaciones, como debe ser, apegadas a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo para no poner en riesgo la vida de ella. Después pidieron auxilio de intervención de autoridades federales, de la Fiscalía General de la República, y han estado interviniendo en la investigación. Debo decirte que las autoridades estatales se han abocado con mucho personal tratar de esclarecer el hecho para dar con el paradero de la diputada Anel Bueno Sánchez. Ella es un ser humano como todos los seres humanos. Ha habido atención más especializada sobre eso y más dedicada por la representación política que tiene. Ella es integrante de uno de los poderes que constituyen el gobierno del Estado, el poder legislativo. Creo yo que esto es una situación triste y dolorosa para su familia, como para toda la sociedad, para todas las mujeres. Debe motivar a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, de la República, de toda autoridad, para poder fortalecer e intensificar las investigaciones y dar con el paradero de ella. Queremos que sea localizada viva sobre eso. Pero queremos también que todas las personas desaparecidas y las familias atendidas para localizarlos, al igual que Anel. Son seres humanos. Y muchas veces la desaparición de ellos, pues es vivir en un calvario, estar muerto en vida de las familias. Quienes hemos sufrido la privación de libertad de algún familiar, te cambia la vida por completo en ese sentido. Entonces sí, pedirle a la autoridad que acelere las investigaciones, esclarezca los hechos y la localicen con vida, a Anel como a todos que están desaparecidos. ¿Coincides en esa cifra, licenciado, de cerca de 800 desaparecidos? Mira, no tengo yo la cifra exacta, pero cada que vas a la fiscalía o allá a la web, y he ido, yo fui hace 3 días, vi un amigo mío de Comala, de apellido Carrillo,
hijo de un carpintero, su papá fue mi amigo. Sí. Lo que anda haciendo, ¿no? Un hermano mío que no es parecido. Hace días, un señor de Cuauhtémoc hace unos meses, luego el hijo de una hijada, que trabajó también en la Fiscalía en Cuauhtémoc, en el Ministerio Público, no apareció esa cantidad de jóvenes muchachos. Y me tocó ver la situación directa de la angustia y desesperación de unas sobrinas mías, que desapareció el esposo, que había sido subdirector de la Policía Municipal de Tecomán, José Luis Sánchez, que lo fue, al parecer fue levantado, como le nombran, normalmente, sí, ahí por la carretera cerca de Turro, la colina Manzanillo, y de ella, ¿no? Anduvieron luchando la angustia, la desesperación, por un lado y para otro, los orientaba, y hace aproximadamente 15, 20 días les informamos que encontraron los restos óseos de él, ahí en el hotel balneario ahí de entre Madrid y Caleras, que le llaman en el túnel por ahí. Sí. Supuestamente ya le llamaron de la fiscalía a través de la web para de antisecuestros para decirle que en base a los dictámenes médicos de estudios que hicieron, el ADN correspondía a él. Sí. Entonces la angustia, si que ya se llevó otros restos, pero la angustia en que iba la gente no sabe dónde quedó, dónde vas a ir a llorar, dónde lo van a velar, o sea, es duro. Cierto. Entonces por eso pedirle a la autoridad que intensifique eso. Pero tenemos que luchar fuertemente Sí, sí. en el combate a la corrupción, como es el presidente de la República. Eso ha generado violencia criminal por la impunidad que se ha generado en muchos sectores. En la medida en que la autoridad asuma su responsabilidad y actúe en la investigación y persecución de los delitos, dar con los responsables, llevarlos ante los tribunales y se aplique la justicia, no venganza, entonces irá disminuyendo la conducta delictiva entre las desapariciones forzadas por parte de autoridades o por parte de particulares. Muy cierto. Efraín, ahora que habla de esta situación, el licenciado Chapula, más o menos tienen un cálculo de cuántos casos de desaparecidos se resuelven. Los desaparecidos no se han resuelto mientras sigan siendo desaparecidos. O sea, digamos, ¿qué porcentaje es de los que aparecen ya sea con vida o ya lamentablemente solamente el cuerpo? No. Esas personas que han sido desaparecidas desde los primeros 10, 7 días, 15 días, 2 meses, 3 meses, 4 meses, se han hecho los 20 años que llevamos. ¿Hay quien tiene 20 años desaparecido? Sí. Pues, ahí está, te voy a decir del 19, los que te mencioné, Sí. que aceptó el gobierno del estado, que los habían levantado ahí cerca de en la colonia, da la salida al Rancho de Villa, al lado de la hecho, donde estaba la PGR antes. Placetas. Ahí los levantaron, ahí se lo llevaron, y se lo llevó un conjunto de autoridades, incluidas los de la Policía Judicial del Estado de aquel tiempo, con gente de la PGR, y creo que algunos municipales. ¿Cómo has visto, Efraín, la actuación actualmente de la Fiscalía y me imagino del grupo que tiene para investigar estas situaciones? Mira, yo la mera verdad, como no soy funcionario de la Fiscalía, hoy Fiscalía, no te podría decir ninguna de sus, vamos a decir, de sus investigaciones, porque no estoy metida en ellas, ¿verdad? No estoy metida en ellas. Y la verdad, sí me doy cuenta de algunas cosas que se hacen, pero como yo no soy parte de la Fiscalía, no me gustaría hablar de ellas. Había Sí, mucho diálogo. Lo que sí te puedo decir es de que tengo entendido que sí han estado trabajando, pero también me consta que se ha hecho la petición a la Fiscalía Federal para que intervenga. Y creo que ya intervinieron, o por lo menos ya aceptaron. En el caso de Anel. En el caso de la persona que hablaba, el licenciado Chapula. Okay, Ajá. Pero ciertamente no es ese caso únicamente. A eso Sí, te pregunto. Estamos hablando de... Tenías buen contacto, hablabas mucho con Sam López, con Díaz Rivera, con procuradores anteriores. ¿Hay cercanía actualmente con Gabriel? Sí, hay cercanía, pero uno no puede, como abogado, litigante, no puede uno estar metiéndose, preguntando cosas que no le incumben aún. Pero eres de Que no derechos le- humanos. Aún así, de derechos humanos. Sí. Sí. Por ejemplo, ahorita, yo no estoy llevando el asunto de Anel como abogado, ni de derechos Pero humanos. estás preocupado.
como sociedad. ¿Ah? Y como sociedad podemos estar preocupados, pero no podemos romper la legalidad que como uno como abogado debe de cuidar. ¿Qué te metes en lo que no te llaman? ¿Sí? O sea, no tiene caso meterse uno donde no te están solicitando. Ahora, ¿usted considera que los datos que se nos ofrecen de personas desaparecidas a nivel local y nacional son confiables? Yo creo que se quedan más abajo de la realidad, un poco abajo, para mi gusto, porque creo que van más. Van más, porque yo he visto, por ejemplo, algunos listados no exactamente oficiales, pero que dicen que son oficiales, ¿sí? Y por ejemplo ahí no hay gente que yo conozco desaparecida. No está gente desaparecida. Por ejemplo, no está el hermano del licenciado Lucio Hueso, Seferino, que era un abogado, no sé, habrá 15, 17, 16 años tal vez, que desapareció. Hablaba hace algún momento aquí Roberto Chapula de que son cuestiones delicadas lo que llevan a que desaparezca alguien. Estamos hablando de delitos de alto impacto, el hecho de que lleven a levantar a una persona y que la desaparezcan. Mira, nosotros teníamos mucho pendiente cuando en los primeros, podríamos decir 5, 7 años de este siglo, sucedían las cosas, nos quedaba clarísimo, quiénes eran. Eran agentes de gobierno. Pero cuando el asunto se vuelve que son particulares, el asunto se pone más riesgoso, el asunto se pone más difícil, ¿sí? Y eso ha venido dando como resultado entonces un índice mucho más alto de desaparecidos, porque ya no es asunto entre gobierno y ciudadanos y protestantes que vamos a desaparecer. Represión. Como le hacía el PRI en sus tiempos, ¿sí? En los 70s, 80s, que desaparecían gente. Sino hoy ya la desaparición entre particulares. Por eso, de ahí la nueva ley que tiene contenidos diversos, porque se trata de desaparición forzada y de particulares, que es la ley federal. De desaparición forzada y de particulares. Los particulares tienen vamos a decir, sus nuevas estrategias, sus nuevas formas, pero no son del Estado. El Estado debe de evitarlo, pero no lo hace, o no lo ha venido haciendo durante esos, yo diría 30 años. Los 20 que llevamos de y unos 10 para atrás, 10 para atrás. ¿Se debe combatir o se debe prevenir la delincuencia? Hay que prevenir y combatir las dos cosas. Yo debo decirte, lo comentaba Efraín en su momento, en otras épocas, allá, en la época de Miguel de la Madrid, y a raíz de Manuel Buendía, desaparece la Dirección Federal de Seguridad. Solamente era un organismo de Estado. Y después se echó echando a perder, se confabuló con grupos delictivos y una historia triste que afectaba a las instituciones nacionales, ¿no? Y lastimó a muchos ciudadanos mexicanos y centroamericanos todos. Hubo épocas de cuando Durazo, con aquellos colombianos que desaparecieron, venezolanos todos, ¿no? Del río Tula. Se habían cometido delitos, pero debían ser puestos a disposición de los tribunales, no privarlos de la vida. Entonces el liceo Miguel de la Madrid, considerando que la Dirección Federal de Seguridad, que había sido una institución seria, que en otras épocas, está ya infiltrada por grupos delictivos y estaban involucrados en la muerte de Manuel Buendía, ya me recuerdo aquí este lugar, inmediatamente ordena la desaparición. Y también la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, donde se tenían los ficheros de los grupos izquierdistas en México sobre todo, y a los que han levantado a desaparecer, como Jesús Piedra Ibarra, el hijo Rosario Ibarra de Piedra, y a muchos luchadores sociales, cuando la Liga Comunista 23 de Septiembre y otros grupos guerrilleros se les preocupó. Total, terminó la guerrilla. Hoy tenemos el mayor problema de derechos humanos, que es la desigualdad económica. Empezaron a crecer los grupos delictivos cuando a la sombra del Estado. Los grupos delictivos, la delincuencia crece a la sombra del gobierno y la indiferencia de la sociedad, a través de la impunidad, porque no son sancionados, y ahorita le están disputando el poder político al Estado mexicano,
diversos municipios, muchas regiones del país. Ya creció mucho, ¿no? Sí, entonces tiene que contenerlos el gobierno. De ahí la intervención de todas las fuerzas que tiene el Estado mexicano. Porque la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público. Pero la seguridad, que es un sistema donde hay que garantizar la libertad, garantizar la propiedad, garantizar la tranquilidad, corresponde a la Federación, a los estados y a los municipios de manera coordinada. Cada uno tiene sus fuerzas públicas. Y el Estado mexicano, la Federación, tiene sus fuerzas, independientemente de que la función constitucional sea defensa de la soberanía y la tranquilidad pública del país, ¿no? Tienen que, y la integridad territorial, tienen que coadyuvar con la autoridad civil para mantener el orden y la tranquilidad, para hacer frente a los grupos delictivos. Y sobre todo por la capacidad de fuego que tienen los grupos delictivos, que las policías municipales no lo tienen para combatirlos. Excepto el DF, que tiene 20, 30 mil, 50 mil elementos, los de Jalisco, otros, pero por ejemplo de Colima, que no tiene la fuerza ni capacidad de fuego. Hay gente respetable y buenos elementos, ¿no? Que la constituyen, sin entrarle. Entonces hay que prevenir el delito. Es como la enfermedad, más vale prevenir, bien repetir y no curativa. Lo preventivo es barato, doloroso, lo curativo es caro y doloroso, pero crecieron los grupos delictivos. Y hubo infiltraciones sobre eso, entonces hay que contenerlos con el trabajo que se realice. ¿Por qué razón llegó ese tema? Porque antes las desapariciones forzadas, que era de la autoridad, sea federal, tal municipal, ellos las realizaban, sobre todo con luchadores sociales, motivos de gente. Después del involucramiento de algunos policías que tenían a la gente entregada a los grupos delictivos. Hoy ya los grupos, los particulares, están haciendo la autoridad, están manteniendo el control de algunos territorios en afectación al Estado mexicano. Como tal, tiene la obligación de garantizar la seguridad para eso. Sí. Entonces, yo te decía en un momento que la delincuencia crece a la sombra del gobierno en diferencia de la sociedad. Entonces tienen que actuar. Creo yo que debemos actuar fuertemente para evitar no solamente la desaparición de personas, la privación de la vida, de hombres o feminicidios de mujeres, sino de todo mundo. ¿Cuánto joven que no haya las familias? Entonces tenemos que luchar fuertemente en eso, ¿eh? No solamente la desaparición, causa pues multicausal. Puede ser desde secuestro, desde el narcotráfico, del robo de vehículos, hay una serie de conductas delictivas que generan eso. No lo sabemos claramente, pero es multicausal. Pero lo que sí hay que frenar eso para evitar y que el Estado asuma su responsabilidad como tal. Porque la primera obligación de un Estado democrático de derecho, como es el Estado mexicano, es garantizar la seguridad para justificar la existencia del Estado y después vender la educación, salud, todo eso. Pero de esa manera está la fortaleza del Estado. Sí. Y hay que prevenir y sancionar conductas delictivas y evitar la impunidad. Es donde hay que combatir la corrupción. Porque la corrupción de muchas instituciones del Estado ha generado impunidad y la impunidad lastima a la gente y ofende a la sociedad. Ahora que mencionó tocó el tema de los feminicidios, quisiera preguntar por qué cree que haya tantos feminicidios o cree que en realidad existen igual número de hombres y de mujeres desaparecidos y solamente dan a conocer de las mujeres. Mira, creo yo que hay más hombres desaparecidos, es no el número de mujeres sobre eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Se multicausal. En el caso del feminicidio, ¿cuáles son las razones, no? De género sobre eso. Y hay también, debo decirlo, que muchas mujeres con el respeto que merecen como tales, que se meten en conductas delictivas, ¿no? Muchas. No todas en lo absoluto. Entonces hay que prevenir. Creo yo que no es muy al pendiente en ese sentido. Por lo que no que se lastime a nadie, mucho menos a la mujer. Son hijas, son madres, son esposas, son novias, de algunas compañeras, amigas. Hay que evitarlo sobre eso. Creo que la mujer debe entender sobre eso. Es la autorregulación de la conducta en ese sentido. En primer lugar, crear una conciencia de respeto a la mujer. En el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la fábrica, en el campo, donde quiera. Y que si hay problemas ya al interior del matrimonio, en la relación sentimental, evitar ese problema para que no llegue al feminicidio. Crear conciencia plena. Y ahí debo decirte que el Instituto Colimense de las Mujeres, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, están atendiendo las quejas de violencia intrafamiliar y las órdenes de protección. Creo yo que en estos días de pandemia van 219 órdenes de protección para protegerla. O sea, proteger a la mujer y que haya una respuesta al llamado inmediato. No tenemos que esperar que siga la violencia constante. Yo en lo personal como abogado he sido claro y preciso. Con algún amigo, oye, si no se entiende, pues es el divorcio, que es un mal necesario, que es una institución creada para la separación de los cónyuges. Ella está incausada, sin causa, para no lastimar a la familia sobre eso y no lastimar a la mujer. No se entiende cuál sea la causa, punto. Por otro lado, hay un atento llamado
a muchas jovencitas o grandes para que no se identifiquen, no convivan con los grupos delictivos. Evitar y alejar del consumo de las drogas. Y ahí es una gran responsabilidad de los padres de familia. A los hombres también, ¿no? Y a los hombres también, pero me refiero, estamos tocando el tema de ella porque no de las mujeres. Sí, sí. A todo mundo en lo absoluto. Pero sí hacer un respetuoso llamado a los padres de familia. Porque la educación se aprende en casa. La escuela es formativa. Entonces lo que se aprende en casa se refleja en la calle. Estar al cuidado de los hijos. Evitar con quién se juntan, con quién andan. Y también tener mucho cuidado con el celular. Que eso ha generado cantidad de divorcios, ¿eh? Que están todo el rato con el celular, con quién le llaman, quién sabe quién le llaman. Y son víctimas del enganchamiento también, de amenazas, de secuestros, en robos, en la prostitución, tráfico de personas, tratar de la cantidad. Entonces tener mucho cuidado con los hijos, que aprovechen la ventaja de la tecnología para ver las configuraciones positivas, no los negativos, no se enganchados, estar al pendiente de eso. También las madres y los padres, que tengan mucho cuidado en la autorregulación. ¿Cuántas veces vamos a un lugar y están ellos por allá y la mujer por el teléfono todo el día? ¿A quién le ya no tiene negocio que hacer, hombre? Todo el día perdiendo el tiempo en eso. Cierto. Me refiero a mi respeto en ese sentido, pero todo el día perdiendo tiempo en eso. Y lo hablo con toda la que firmeza. El respeto a la mujer, pero sí el teléfono ha hecho mucho daño. Y sirve para la transmisión de imágenes y todo y ubicar a las personas. Cierto. Hay que evitar, hay que prevenir y combatir. Para eso estamos como sociedad. Efraín, yo quisiera agregar algo ahí, sin que todavía sea pregunta. Quisiera agregar un elemento fundamental que no se mencionó y que tiene que ver con el machismo. La mayor parte de la actitud violenta, gravemente violenta y feminicida, no solamente son golpes, no solamente son las órdenes de presión derivadas de maltrato hacia las mujeres al interior de los hogares y las familias, sino que es una actitud machista de que tú, ¿por qué tienes que estar viendo el celular? Mira, etcétera, etcétera. No lo digo porque me lo platicaron, no me lo platicó mi primo, ¿sí? Me consta de personas, abogados y abogadas, me consta de gentes que pertenecen a diversos gremios, ingenieros, etcétera, etcétera, ¿sí? Que son machistas, que no quieren que sus esposas, por ejemplo, tengan la libertad para decidir sobre los vestidos que se van a comprar. No se diga sobre cuestiones que acaban de decir ustedes, que coincido, ¿sí? Pero coincido en que se está también alterando, en este caso de la pandemia, podríamos decir toda la cuestión emocional de todas las familias a partir de las intolerancias derivadas de pensamientos prepotentes de una persona sobre la otra, que es la histórica, la nuestra. La prepotente histórica es la nuestra, la de los hombres. Porque en toda la historia de la humanidad hemos sido los que las hemos mandado, las hemos oprimido, las hemos explotado, y no podemos negar esta realidad. Entonces, esa realidad del machismo que no se mencionó, yo la agrego. Y yo diría que era la principal, ¿sí? Esa es la visión desde un punto de vista estrictamente de género, podríamos decir. ¿Cómo logramos que en el Congreso del Estado tuviera más mujeres? Metiéndolas a fuerzas. En el Congreso de la Unión, metiéndolas a fuerzas. A fuerzas es el derecho sustantivo de que a fuercitas ellas fueran la primera y que no fueran las Adelitas, ni que enseguida le dijeran el suplente, oye, renuncia, ¿no? A las Juanitas para yo irme, ¿no? Al primer lugar. ¿Qué era lo que le hizo el viejo régimen? Eso debe de cambiar, obviamente. Pero bueno, ahí tiene su medida, ahí, ¿no? Termino con mi añadido a lo que ustedes... Todo tiene su medida. Ni que la mujer se quede 2 horas en el celular, ni el hombre, ¿no? O sea, hablando... Mira, esas son cuestiones muy propias de los hogares, sobre todo de quienes se casaron, para que lo determinen y se pongan de acuerdo. Y que la tolerancia tiene que ver, el evitarse el machismo es, a ver, marido, o a ver, maridita, ¿sí? ¿Cómo le hacemos en este punto? Vamos llegando a acuerdos. Claro, entenderse. No, oye, hija de la chingada, tienes que... No, manches, eso es exactamente eso no se debe de hacer, eso es machismo.
¿Sí? Última pregunta antes de despedirnos. Mira, ahí te va. A ver, Creo yo que rápidamente. a la mujer hay que tratarla con cariño, con amor, con respeto. El problema es cuando hay el abuso en el celular. Creo yo que cuando hay la atención, estar pendiente de los hijos y todo, se avanza rotundamente. A la mujer hay que dar la oportunidad de participar en la vida política como ya lo tiene. Sí. O los congresos, los ayuntamientos sobre todo. En la vida profesional, como profesionista. No están ni ahí como periodistas. Creo yo que hay habido oportunidad. La lucha han hecho las mujeres y se ha facilitado. Y últimamente también se han dado las condiciones fundamentales para que participen en la transformación de México, ¿no? Primero en el ejercicio de libertades y en el crecimiento de orden económico. Ahí están participadas las mujeres. Tú ves en los tribunales, tú ves aquí en Colima los juzgados, predominan las mujeres. Pero se lo ganaron, ¿no? Se lo ganaron, se lo ganaron. Ajá. Y hay que seguirlas impulsando a las mujeres, ¿eh? Ok, muy Seguirlas bien. impulsando en ese sentido. Claro. Pero hablamos la realidad de las cosas, lo que vemos. Sí, es que es justo y necesario. Muy bien. Antes de despedirnos, ya se nos acaba el tiempo. El caso Ayotzinapa. ¿Qué pasó ahí? Cada quien tenemos una teoría. El gobierno federal de Enrique Peña Nieto no supo o no quiso decir. ¿Quién quiere cerrar? ¿Quién quiere iniciar con el cierre? Mira, en el caso de Ayotzinapa, que fue la privación de la libertad de los muchachos, llevó a cabo la investigación la Procuraduría General de la República con el licenciado Jesús Murillo Caro, que era procurador. Y sin embargo, estableció una verdad legal sobre eso, en base a las investigaciones. Hubo más de 100 detenidos y hasta el momento han sido liberados como un 40% de los detenidos procesados y se han concedido los amparos correspondientes o sentencias absolutorias por los jueces de proceso y los jueces constitucionales, ¿no? ¿Por qué? Por mejor no se ajustaron a las exigencias constitucionales. Se ve que fueron fabricadas pruebas, ¿no? Así se ve. Creo yo que pueden decir 1000 cosas, 1000 opiniones. Creo yo que vinieron algunos expertos de otros países para coadyuvar con la autoridad y hubo distanciamientos. Hoy el presidente de la República, López Obrador, se ha comprometido públicamente para que las cosas se esclarezcan. Y creo yo que lo que digamos le sobra. ¿No tienes teoría, Roberto Chapula, de lo que pasó? Sí, fue una teoría, o sea, simplemente ¿Cuál está es? José Luis Abarca, ¿no? Bueno, ahí estaban estorbando los muchachos tanto movimiento social que había, ¿no? En ese sentido. Entonces a lo mejor estorbaron al presidente municipal, estorbaron a alguna gente, ¿eh? A José Luis Abarca, que está detenido a su esposa. Cayó el gobernador, Ángel Ladio Aguirre, que lo tumbó Peña Nieto ahí precisamente por el hecho, ¿no? Sí. Pero podía ser la teoría fundamental. O sea, Pues fueron a quitárselos los policías. quitárselos de encima, sí, fueron tirados por policías. ¿Y qué hicieron los policías? No se sabe a dónde los llevamos, precisamente cuando los entregan a delincuentes, ¿sabes? Que es lo que se ha manejado públicamente. Que los policías los agarraron, los entregaron a unos grupos delictivos, a los rojos o los ardidos, no sé quiénes, y de ella no supieron más. Okay. Es lo que se ha hecho públicamente, pero yo no tengo elementos de prueba para afirmarlo, para negarlo, porque no conozco ni siquiera la averiguación. Yo, fíjate, lo único que me di cuenta en ese tiempo fue una persona que vinieron a detener a Colima. Que había sido ¿Por ese caso? Ese caso. En los mismos días fue el subdirector de la policía de Cocula, pero también que la conoce José Ríos. Yo me di cuenta porque no lo detuvieron, lo estuvieron siguiendo en la investigación, llegó y todo, y de ahí se lo llevaron a México. Digo, hace 5 años de eso me di cuenta. Era el subdirector de la policía que lo tuvieron aquí en Colima, ya familiar vino a refugiar. Entonces yo no puedo saber cuál sea la realidad de las cosas, ¿no? Ok, bien. ¿Ahí? Mi versión es de que como hay muchas hipótesis, es decir, versiones diversas, incluso está agregada a la que dice el licenciado Roberto, está el famoso autobús que iba hacia un estado de Estados Unidos, ¿sí? Que metido ahí con delincuencia organizada, etcétera, etcétera, y por lo cual fueron ellos desaparecidos, ¿verdad? Que los quemaron, que no es cierto que están quemados, que porque la ceniza no corresponde al ADN de las personas, etcétera, etcétera, que no es cierto. Esas son las versiones que hay. Yo, tomando en cuenta mis versiones, las versiones esas, diría que desde la visión de la justicia, el Estado mexicano debe de abocarse a, como lo ha ordenado Andrés Manuel, a que se haga esa comisión de la verdad, que se haga esa comisión de la investigación efectiva, porque tienen derecho a todo eso las víctimas, a la verdad, a la reparación, a que se investigue debidamente, con perspectiva incluso, ¿verdad? De derechos humanos, de tal manera que las cosas las puedan hacer bien y que ojalá
de esa decisión que ha tomado el presidente de la República con la gente de los familiares de los 43 desaparecidos, puedan estar en condiciones de llegar a una buena investigación. Entonces, ¿estás también de acuerdo en que hubo complicidad de autoridad y delincuencia? Yo creo que esas hipótesis de que hablamos, 2, 3 hipótesis que hay de los posibles modos en que desaparecieron, yo creo que son parte de esa ineficacia de la justicia. No hay justicia, hay impunidad. Ok, muy bien. Muchas gracias, Roberto Chapula. De nada, Luis, y gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rito, gracias, Reyes. Evadí mencionar que también eres abogado al inicio. Ajá. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron y también a ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. por la invitación. Gracias.